Esta mañana vamos a ver, el tema de hoy es el poder de orar con fe. El poder de orar con fe. El otro día yo estaba preocupado. Sí, estaba preocupado por unas cosas, estaba cargado. Y oré y honestamente sentí que mi oración se la llevó el viento. Sentí que mi oración no fue a ningún lado. ¿Te ha pasado eso? No ha pasado, ¿verdad? Nos pasa. Tus oraciones, te hago una pregunta. ¿Y si tus oraciones podrían cambiar todo? Si tus oraciones podrían cambiar todo, ¿cómo orarías? ¿Qué cambiarías en cuanto a la oración? Mira conmigo esta mañana Marcos 11:24. Marcos 11:24. Dice, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Crean y lo obtendrán. Crean y lo obtendrán, dice Dios. Esto es una promesa de Dios. Dice, cree y lo obtendrás. ¿Y a quién le vamos a pedir estas cosas? A Dios. Le vamos a pedir a Dios, ¿verdad? No vamos a pedirle a nuestro vecino, ¿no es cierto? No vamos a pedirle a cualquiera, le vamos a pedir a Dios. Y Dios dice, pide creyendo y lo vas a obtener. Te digo, para ti eso es buena noticia. Por lo menos para mí es muy buena noticia. De pedirle algo a Dios y saber con certeza que Él lo va a contestar, que Él va a contestar esa petición. Me gusta como lo dice en la Biblia, en la traducción en inglés, dice cualquier cosa que tú desieres, si lo estoy traduciendo acá, cuando le pidieres al Señor, cree que lo vas a recibir y lo vas a recibir. Dice cualquier cosa que tú deseas, pídele a Dios creyendo que Él te lo va a dar y Él te lo va a dar. Trata de imaginar conmigo un momento cómo podría cambiar nuestra vida de oración, de orar de esta forma. Orar con fe, creyendo, ¿verdad? Oraciones audaces hacia el Señor y sabiendo que Dios nos va a contestar. Sabiendo que nos va a contestar. Dios nos invita a orar oraciones audaces. Oraciones audaces llenas de fe que confían en su poder. En su poder. No es nuestro poder, no es nuestra forma de ver, en su poder. Y que se alinean con su voluntad. Hoy vamos a explorar 3 verdades de Marcos 11:24. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad de abrir tu palabra esta mañana, de compartir este simple mensaje acerca de cómo debemos hablar contigo, un poco, una fracción de cómo debemos pedirte las cosas. Lléname tu Espíritu Santo, por favor, dame las palabras que tú quieres que diga. En nombre de Jesús pedimos. Amén. Ora con audacia, ora con audacia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús dice todo lo que pidan, todo lo que pidan. No dice algunas cosas, no dice cierto segmento de cosas, dice todo lo que tú pidas. No es una invitación tímida que Dios hace. Es una invitación audaz de ir delante de Él. Dice todo lo que le pidan. Debemos orar, hermanos, en grande. Debemos orar en grande, orar por cosas grandes. Hermanos, ¿sabes qué? Dios no se asusta de tu petición. Dios no está asustado de cualquier cosa que le podamos ir a pedir. Dios no se va a caer de espaldas y dice, ¿cómo puede ser que se le ocurrió pedirme eso? No, nunca. Dios es más, cuanto más grande es nuestra petición para Él, creo que más contento se pone.
porque más mostramos que tenemos que depender de Él, de hacerlo. Muchas veces nosotros pedimos solo cosas pequeñas. Dios, dame el alimento de cada día. Y está bien pedir el alimento de cada día. Pero no es nada. Es cosas tan pequeñas. Dios, por favor, dame salud hoy día. Y debemos pedirle salud. Y debemos agradecerle por la salud. Pero es tan pequeña a comparación de lo que le podríamos pedir. Dios dice que debemos ir con una audacia a pedir cosas grandes. Acá en el contexto de este pasaje vemos que Jesús hace un ejemplo de qué tan grande, qué tan poderosa es la fe con la higuera. ¿Cuántos se acuerdan la historia de la higuera? ¿Ok? La higuera, lo vamos a leer acá. Si tienes tu Biblia, acá mismo en el versículo 12, o capaz lo tienen ahí en la pantalla, arrancamos en el versículo 12 de Marcos 11. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, que Jesús tuvo hambre. 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ellas algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Salte conmigo al versículo 20. Y pasando por la mañana, esto por lo que tengo entendido es al otro día, y pasando por la mañana vieron la higuera seca desde las raíces. Lo vieron seco. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, míralo, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Podremos dar toda una prédica titulada Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dios dice, mira, si tú tienes fe y pides y le dices a esta montaña, mira, córrete y échate en el mar, esa montaña se va a ir y se va a echar en el mar por tu fe. Lo va a hacer. Tal como Jesús le dijo a la higuera, sécate, en cierta forma, sos maldecido, nadie va a comer de ti jamás, y la higuera ahí mismo se secó. Eso es fe. Versículo 24. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, creen que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Acá Jesús usó esta historia para darles el ejemplo de la fe. No era capaz necesario que esa planta se seque. No era necesario. Sabemos que hasta era la temporada donde no daba fruto el higo. Pero Jesús quiso hacer esta ilustración para darnos a nosotros, de verdad, y a los discípulos, de qué tan poderosa es la fe. De decir algo creyendo, ¿verdad?, que se va a llevar a cabo, creyendo que Dios lo va a hacer, y lo va a hacer, porque Dios promete que lo va a hacer. ¿Qué nos pasa a nosotros? Oramos cosas pequeñas. Oramos sin creer. Oramos sin fe. Oramos y decimos, Dios, por favor, esto, pero en nuestro corazón, bien adentro, no creemos que lo va a hacer. Sí, capaz tiene la capacidad, pero no creo que lo va a hacer, pero le voy a pedir igual. Oramos sin fe. Algunos están orando pequeño porque piensan pequeño. Dios no es un cajero automático. Tampoco es un jefe tacaño, pero sí un padre amoroso. No es que vamos a decir, Dios, me tienes que dar plata para esto, Dios, me tienes que dar para esto, Dios, tengo este deseo, tienes que darme. No, no es así. No es la relación que tenemos con Dios. No es el cajero automático cada vez que vamos y le pedimos y nos tira unos billetes ahí. No es para eso.
pero tampoco es una persona tacaña buscando reducir todo lo que tenemos y que nuestra vida sea difícil y que nos cueste. Tampoco es el Dios que servimos. Es nuestro Padre que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que solo quiere que nosotros vamos y le pidamos a Él, confiando. Mira, así como mi hijo que tiene 2 años, él cuando me viene a pedir algo, pide con certeza que yo le voy a dar y me insiste. Papi, dame. Papi, quiero helado. Papi, helado. Papi, por favor, helado. Papi, quiero helado. Y me insiste tantas veces que yo quiero, bueno, hijo, te voy a dar helado. ¿Verdad? Él sabe que en el freezer atrás hay un tapercito con un poquito de helado. Y por ahí me pide. Pero él tiene fe, él confía que yo le voy a dar. Él cree, él no está dudando, puede ser que no. No, yo voy a insistir, a mí me van a dar helado. Pero tú oras así con Dios. Es tu Padre. Así como un niño depende de su Padre y pide a su Padre y busca que su Padre y cree que su Padre va a suplir sus necesidades, lo cree. Los niños no dudan que su Padre va a traer comida a la casa. No dudan que su Padre va a buscar hacer lo mejor para cuidar, no dudan. Ellos lo creen, ni siquiera lo piensan. Y nosotros somos como niños, ¿verdad? En la familia de Cristo y debemos tener esa relación con nuestro Padre Celestial, de depender completamente de Él y pedirle todas las cosas y pedirle con audacia, pedirle a lo grande, Padre, yo necesito esto. Padre, tengo un familiar que no te conoce como Salvador. Padre, necesito que lo salves. Necesito, Padre, que lo salves. Yo creo que lo vas a hacer y te estoy pidiendo y necesito que lo hagas, Padre, por favor. Y rogarle, Dios, hazme esto. Porque y sabemos que lo va a contestar porque está dentro de su voluntad. Está dentro de su voluntad. ¿Sí? Pero hay que pedirle con audacia. Hay que pedirle a lo grande, que parezca lo más imposible, pero pedirle creyendo con fe que lo va a hacer. Y Dios dice, promete que lo va a hacer. Ahora, el solo hecho que Él prometa que lo va a hacer te puede llevar a tener la audacia de pedir. Él no dice, bueno, capaz si se me antoja o si te portas bien o si haces... No, Él promete si le pedimos con fe que Él nos va a contestar. Cuando yo era joven, yo tuve una lista que hoy día ni siquiera me acuerdo que había en esa lista, pero lo tuve hasta anotado, de todas las características que yo quería en una esposa un día. Y yo se le pedía a Dios. Dios, quiero que mi esposa sea esto, 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 esto. Y le pedía. No todos los días, no siempre, pero alguna persona en algún momento me dijo y yo le pedía, Dios, por favor, dame esto. Yo quiero esto en la mujer. Yo de 13, 14 años le pedía eso a Dios. Me faltaba mucho todavía. Me faltaba mucho más de lo que yo pensaba que me faltaba, ¿verdad? Pero le pedía, por fe, Dios, por favor, dame. Yo quiero esto en mi esposa. Y sabes que Dios me contestó las peticiones. Después, al tiempo después, recién me di cuenta que Dios me contestó en las peticiones. Y ni siquiera me acuerdo todas, pero todas las que por ahí habían, que capaz me pueda acordar, me las contestó todas y me las superó. Dios contestó, pero yo se los pedí creyendo. Cuando me mudé a los Estados Unidos, después de casado, esto no fue la primera vez, esto fue ya después de haberme casado con mi esposa, yo quería comprar un auto Toyota, un auto específico. Y era muy difícil que yo pueda conseguir ese auto. Quería un auto nuevo, quería un auto de tal especificación, quería de tal color más encima. Y yo se los pedía a Dios. Dios, por favor, dame ese auto. Dios, por favor, dame ese auto. Y miraba todas las opciones y que es casi imposible que lo pueda obtener, ¿verdad? Porque tenía que llegar y yo no tengo un historial de crédito, tengo que aplicar a que me den un crédito para comprar y todas estas cosas. Y era como, no sé, pero Dios, por favor, dame ese auto. Y todo concordaba con mis planes del trabajo que iba a hacer, era un vehículo que me ayudara a hacer el trabajo que necesitaba hacer. No era porque solo quería un auto, porque si fuera por tener un auto iba a hacer otro, ¿verdad? Pero era un vehículo específico para el trabajo que había por hacer.
Y lo pedí, le pedí, le pedí. Y ¿sabes qué? A mi sorpresa, Dios después me dio exactamente ese auto. Hasta el color que le pedí. Pero le pedí creyendo que Él me podía dar, ¿verdad? Y contestó. Acá en la iglesia, otro ejemplo. Yo le pedí al Señor, Dios por favor mande familias jóvenes. Mande familias con hijos jóvenes. ¿Y sabes qué? Aquí hay un montón de niños acá en la iglesia. Dios ha mandado a la iglesia Victoria familias con hijos. Gloria a Dios. Me ha contestado una oración que le pedí. ¿Sabes qué? De acuerdo a su voluntad. Y Él dijo pedir, ¿verdad? Y me pongo a pensar cuántas peticiones me he perdido cuántas cosas me he perdido por no pedir. Puedes preguntarse también esa pregunta. ¿Cuántas cosas que capaz Dios quiso hacer por mí o quiso hacer en mi vida, pero yo no tuve la fe, no tuve la audacia de ir delante de Él y pedirle por fe? Y capaz lo podría haber obtenido y no lo tengo hoy, en el área que sea. Debemos pedir con audacia. Esta semana, hermanos, ora una oración audaz. Ora una oración audaz. Algo que que has tenido miedo de pedirle a Dios. Pídele algo a lo grande. Voltea a tu vecino donde estás y dile, ora una oración audaz. Dile a tu vecino ahora, ora una oración audaz esta semana. La audacia es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Vamos al corazón de la oración. Orar con fe. Orar con fe. Debemos orar siempre con fe. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios dice, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando. Jesús dice, crean que ya lo han recibido. Ora creyendo que ya fue contestado. Ora diciendo Dios, necesito que hagas esto creyendo en tu corazón. Y ya lo hizo. No sé cuándo ni cómo, capaz sea mañana o capaz sea en 20 años, pero yo sé que Dios me va a contestar. Yo sé que Él me promete contestar y confío, Él me lo contesta. Ya está contestado, ya está hecho. Al tiempo de Dios, de la forma de Dios, pero ya está hecho. Y hay que orar y pensar de esa forma. No es un deseo vacío, es confiar en el carácter y las promesas de Dios. La fe no ignora la realidad, hermanos. Confía en lo más grande de Dios. La fe no niega el problema, pero declara la promesa. No niega el problema, pero declara la promesa. Acá los discípulos vieron a la higuera seca porque Jesús oró con fe inquebrantable. Con mi esposa cuando nos casamos no supimos cómo íbamos a subsistir económicamente. Supimos que Dios nos llamó a servirle a Él tiempo completo, lo supimos sin ninguna duda. Y creíamos de todo corazón que era el momento que Dios había designado de apartarnos de nuestro trabajo secular y abocarnos a servir al Señor tiempo completo. ¿Sí? Digo esto con delicadeza porque esto no es para cualquiera. Si cualquiera se quiere lanzar a hacer cualquier cosa, le va a ir re mal. ¿Sí? Pero si uno sabe que es la voluntad de Dios, uno debe tomar ese paso de fe. Fue tal cual con nosotros. Y lo hicimos sin saber cómo íbamos a subsistir. Pero sabes que Dios nos ha provisto cada día nuestras necesidades hasta el día de hoy. Todo y más allá de lo que en nuestras necesidades básicas. Dios promete cuidar a sus hijos y Dios lo ha hecho. Tuvimos fe en Dios que Él iba a hacer su obra. Él prometió cuidar y dijimos, ¿sabe qué? Vamos a tomar este paso de fe y vamos a confiar en Él y vamos a ver cómo Él hace. ¿Y sabes qué? Él lo hizo. Hasta de la forma, a veces había semanas donde no sabíamos dónde íbamos a sacar plata para comprar la comida. Pero Dios siempre nos proveyó. Siempre entró de una fuente, de otra, de una forma u otra. Dios siempre proveyó. Siempre, siempre. No digo que al tener fe Dios te va a mandar un depósito del banco.
No es así. Pero Él sí va a cuidar de ti. Él sí va a cuidar. Cuando ores, pregúntate, ¿creo que Dios puede hacer esto? La cosa que estás pidiéndole a Dios o estás por pedir, pregúntate a ti mismo, ¿creo que Dios puede hacerlo? Después pregúntate, ¿creo que lo va a hacer? ¿Creo que lo va a hacer? Si hay duda, debes pedirle a Dios, dame más fe. Dame más fe. Si tú al ir a orar y hay duda, ay, no sé si Dios me va a contestar por la razón que sea, dile, Dios, por favor, dame más fe. Dios, yo necesito fe. Yo necesito orar con fe. Ayúdame a tener fe. Dame fe, por favor, Dios, para poder orar adecuadamente, para poder llevar mis peticiones delante de ti y verlas contestado de acuerdo a tu voluntad. Ahí donde estás sentado, te voy a pedir que tomes un momento, cierra los ojos. Imagínate a Dios contestando tu petición, la más grande que tú tengas ahora. Puedes mirar adelante. Dios quiere contestar nuestras peticiones. Dios anhela contestar, pero nos dice que tenemos que ir delante de Él con audacia, así como un niño pequeño, y pedirle, ¿verdad? Y pedirle con fe, sin dudar, sin cero de duda. Y nosotros somos los primeros en dudar. Somos los reyes de dudar. Yo no sé de ti, pero yo soy así. Él dijo hasta el punto de decirle a una montaña que se mueva y se va a mover. Dios dice que la fe tiene ese poder. Y nosotros no vemos ni siquiera a veces las cosas pequeñas en la vida moverse. Muy lejos de una montaña porque nos falta fe. Nos falta fe. Oramos sin creer. Oramos sin creer que Dios lo va a hacer. Oramos por orar. Oramos por tirar palabras al aire o por no sé. Pero oramos sin fe. Y con razón después nos quejamos que, bueno, Dios no me contesta, Dios no me hace esto, Dios no hace aquello, y Dios, yo le he pedido y tengo años de pedirle a Dios, pero ¿has orado por fe? ¿Has orado esa petición, verdad, con audacia al Señor? Audacia y fe son poderosas, pero hay una clave más para desbloquear Marcos 11, 24. Hay una clave más para desbloquear todo esto. Que Dios conteste. Ora en la voluntad de Dios. Ora en la voluntad de Dios. Hay que orar con audacia, hay que orar con fe y hay que orar dentro de su voluntad. 1 Juan 5, 14. 1 Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos está oyendo. La promesa de Jesús en Marcos 11, 24 no es un cheque en blanco. La oración funciona cuando se alinea con el corazón de Dios. Por eso oramos, hágase tu voluntad. Por eso le decimos a Dios, hágase tu voluntad. A veces Dios dice sí, a veces Él contesta no, a veces Él contesta después, pero cada respuesta que Él dé siempre va a ser lo correcto para nosotros y va a ser adecuado a su voluntad, siempre. Pero debemos ir con Él, adelante con audacia, con fe y pedirle de acuerdo siempre las cosas, de acuerdo a su voluntad. Acá, en Marcos 11, la oración de Jesús sobre la higuera estaba en línea con el propósito de que Jesús tenía una lección para enseñar. Solo eso. Tenía una lección para enseñar y su petición estaba en línea con su voluntad, con eso, y por eso la higuera se secó. Por eso se secó. Yo le pedí al Señor un local, o voy a ser más específico, un total de 5 locales en una esquina en Itampeguazú, para la Iglesia Victoria. Y yo le rogué al Señor, por favor, danos esos locales. Danos, los miré, lo observé, lo analicé, hice un montón de averiguaciones y fuera de, obviamente, el alquiler, el precio del alquiler estaba muy alto.
Fuera de eso era todo genial, iba a ser espectacular para la iglesia. Me imaginaba en un local el auditorio, en otro local solo para los niños, en otro local para los jóvenes y otras actividades. Está todo ahí. Y le pedí, Dios, por favor, dame eso para la iglesia, para tu iglesia. ¿Y sabes qué Dios dijo? No, yo no te quiero dar eso. Pero Dios trajo victoria acá. Y hoy puedo estar con ustedes porque Dios quiso que esté victoria en este lugar. Fíjate, la voluntad de Dios es perfecta. Y a veces su contestación, Él dice, bueno, sí, no te voy a dar tal como tú me pides, pero te voy a dar de esta forma, que es mejor aún. Porque a veces nosotros cuando pedimos no entendemos la voluntad perfecta, no entendemos todo el contexto de todo, pero pedimos de la mejor forma que sabemos. Y Dios, que ve todas las cosas y entiende todas las cosas, va a contestar de acuerdo a lo que es correcto para nosotros. Sí, siempre va a ser bueno, por más que en su inicio capaz no sea exactamente como le pedimos, ¿sí? Entonces hay que confiar en el Señor y pedirle de acuerdo a su voluntad. Yo en esta área no siempre hago bien, no siempre, a veces oro egoístamente. Pero Dios me dice que debo orar confiando en Él y en su plan, orar de acuerdo a su voluntad. Antes de orar, pregunta, ¿esto está en línea con el corazón de Dios? ¿Está en línea con el corazón de Dios? ¿Y cómo sabemos el corazón de Dios? ¿Cómo sabemos su corazón? Con su palabra, sí. En su palabra sabemos el corazón de Dios. En su palabra sabemos la voluntad de Dios. Y podemos orar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que Él quiere, sabiendo su palabra. Por eso es tan importante estar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, saberlo por uno mismo. No solo porque alguien por ahí lo enseña, no solo porque te trato de enseñar acá, no, porque uno mismo conoce a Dios a través de su palabra y vas a saber cómo orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Audacia, fe y la voluntad de Dios es importante para ver las peticiones, nuestros clamores contestadas. Vamos a ir cerrando esta mañana. Ora con audacia, porque Dios es tu Padre. Ora con fe porque Él es poderoso. Ora en su voluntad porque Él sabe lo mejor. Marcos 11:24, todo lo que pidas en oración, cree y lo obtendrás cuando está en el plan de Dios. Todo lo que pedimos, Dios promete darnos si pedimos creyendo. Si pedimos con fe, Él promete contestar esa petición. Si pedimos de acuerdo a su voluntad. Yo capaz puedo ir a decirle, Dios, yo quiero unas zapatillas nuevas. Dios, dame zapatillas nuevas. Capaz no es la voluntad de Dios darte zapatillas nuevas. Pero capaz Dios te provee unas zapatillas de otra fuente, o capaz no exactamente el par que uno estaba viendo en la vidriera, pero te provee otras zapatillas buenas. Pero te provee. Dios va a contestar. De vuelta, capaz no exactamente como le pedimos, pero lo va a contestar. Pero si pedimos de acuerdo a su voluntad, lo va a contestar de acuerdo a su voluntad. Y sabemos, hay ciertas cosas que sabemos que son de acuerdo a su voluntad. Una de ellas es que el Evangelio sea proclamado. Sabemos que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros le pedimos creyendo en Dios que otro pueda escuchar el Evangelio, sabemos que Él nos va a contestar. Cuando le pedimos por un familiar que no conoce al Señor como Salvador, sabemos que ese familiar, si tenemos fe, ¿verdad? Él va a contestar y ese familiar va a venir a conocer a Jesús como Salvador algún día. Si pedimos por un hijo que está apartado de los caminos de Dios, ¿verdad? Y le pedimos con fe, confiando en Él, que lo va a hacer creyendo, Él promete que va a contestar y ese hijo va a volver
algún día los caminos del Señor. Mira conmigo, esto es bueno, esto son cosas de acuerdo, sabemos de acuerdo a su voluntad. Y podremos seguir a hacer toda una lista de cosas que son de acuerdo a su voluntad, sin ninguna duda. Y debemos ir, hermanos, con audacia y decir, Dios, quiero que hagas esto, quiero que lo hagas, Dios, y creo que ya lo has hecho y vamos a ver a su tiempo que Dios lo va a hacer. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Vamos delante de Dios y decimos, Dios, acá estoy, Dios, por favor, si te complace, Dios, si quieres, no sé, pero necesito, Dios, me encantaría que hagas esto, por favor, Dios. Y a Dios no le interesa porque ya ve de entrada que no creemos que lo va a hacer. No tenemos fe, no estamos confiando, estamos pidiendo sí, pero no estamos pidiendo por fe. Y Él dice, no te voy a contestar. Capaz por ahí, por ser misericordioso, porque Dios es misericordioso, nos contesta igual, ¿verdad? Pero no es así. Él dice, yo quiero que vengas ante mí como un hijo pequeño que necesita algo y que cree que le voy a dar y que pida y que insista y que insista. Hay otro pasaje que no lo tengo enfrente mío que habla de insistirle a Dios, que hay que ser constante en nuestra oración, no dejando de por lado estar siempre encima del Señor. Yo he aprendido con mi hijo, cuando me insiste, por ahí me levanto y hago lo que él quiere. Por él quiere salir al pasillo, andar en su bici. Me dice, papi, ven, papi, quiero andar. Y llama su bici su moto. Anda en la moto y yo no quiero. Y hace frío en el pasillo. Yo estoy cómodo, capaz en la casa, sentado, y yo no me quiero. Y él, papi, vamos, papi, ven, papi. Y me insiste hasta el punto, bueno, vamos al pasillo a ver cómo andas en tu moto. Pero capaz nosotros también debemos ir delante de Dios y decir, Dios, necesito que me contestes esto. Dios, mi hija necesita conocerte como Salvador. Dios, mi vecino necesita conocerte como Salvador. Dios, tengo mi hijo que anda apartado de ti. Dios, quiero que obres en su vida y que vuelva a tus caminos y pedirle, insistirle con fe. Y Dios va a contestar. Dios, yo tengo este deseo. ¿Me lo das, por favor? Creo que lo vas a hacer. Creo que no solo puedes, pero lo vas a hacer. Cualquier cosa que tú crees que es de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida, debes pedirle de todo corazón, con toda fe, ante el Señor, que Él lo va a hacer. Hermanos, esto puede transformar tu vida de oración. Puede transformar tu vida, puede transformar tus oraciones contestadas. Porque creo de todo corazón que Dios quiere contestar más de nuestras oraciones y quiere contestar más de nuestros anhelos y nuestros deseos. Lo creo, pero hay un sistema la cual Él ha creado por la cual tenemos que ir, y en ese sistema tenemos que ir ante Él y pedirle. Tenemos que pedirle con audacia, o sea, pedirle a lo grande, ¿verdad? No pensando en solo lo pequeño, pedirle cosas grandes a Él. Pedirle, ¿verdad? Con fe, creyendo que Él lo va a hacer, ¿sí? Y después pedirle dentro de su voluntad. Y si no sabemos de seguro que está dentro de su voluntad, decirle, Dios, esto te estoy pidiendo y esto, Dios, estoy confiando que lo va a hacer. Y si no es tu voluntad, que tú lo hagas de acuerdo a tu voluntad. Pero confío que ya está hecho. Y Dios, necesito que me lo hagas. Y así, y estar delante del trono de Dios, como vimos en el pasaje anteriormente, vimos, dice, en el punto 1, acerquémonos pues confiadamente ante Dios. No con temor, no con, no sé si Dios quiere escucharme hoy. Hoy capaz Dios está muy ocupado. Capaz Él tiene cosas más importantes que mi petición. No, hay que ir confiadamente ante Él, sabiendo que Él sí le importa a sus hijos. Cada uno de nosotros nos ve, nos escucha, se preocupa por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, cuando yo comprendí esto y comprendí mi error en mi vida de no pedir con más fe y no siendo más audaz, empecé a cambiar mi forma de orar. Yo le estoy pidiendo cosas grandes al Señor. Estoy pidiendo cosas imposibles humanamente. Porque, ¿sabes que no hay cosas más hermosas, hermano? De ver que Dios contesta cosas que son humanamente imposibles. Estoy pidiendo al Señor que dé a nuestra iglesia un terreno de 10 hectáreas o más. Estoy pidiendo con fe que ya lo ha hecho. Y tú me dices, pero Benjamín, estás loco. Pero Benjamín, no hace falta. Me han dicho todo el mundo, Benjamín, no hace falta. Benjamín, con esto anda bien. Está bien, es tu opinión. Yo tengo mi opinión, yo quiero algo más grande.
Quiero ver que Dios haga algo más grande. Y voy a ir y le voy a suplicar. Y si Dios en su soberanía dice, no, ¿sabe qué? 10 hectáreas no quiero que tenga. Quiero que tenga, no sé, 5, lo que sea. Está bien, lo voy a aceptar sabiendo que es de Dios. Y voy a ser feliz con eso. Pero le voy a pedir con fe, creyendo que Él lo va a hacer y a la iglesia Victoria le va a dar el terreno. No tengo idea cómo lo va a hacer. Fíjate, yo no tengo dinero para eso. Yo no tengo ningún conocido con dinero. No tengo ni siquiera ningún contacto con dinero fuera del Señor Jesús. Y Dios me manda a ir delante de decir, Dios, yo quiero que me contestes esto. Dios, es para tu obra, es para el avance de tu reino. Dios, por favor. Diga, ¿sabes qué? No creo que sea lo correcto, pero te voy a dar esto y va a ser mejor. Y ¿sabes qué? Lo que sea que Dios dé va a ser muy bueno para su obra. Y así hay muchas cosas, no voy a entrar porque son cosas que le estoy pidiendo al Señor. Debemos pedir una audacia. Esta semana tú puedes empezar por transformar tu vida de oración. Transformar tu vida de oración. Haz una oración audaz. Cree que Dios está obrando y cree que está alineado con su voluntad.